seguimos en Argumentos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS, evaluando este panorama electoral y comentaba de eso, de esas condiciones que se necesitan cumplir desde el Consejo Nacional Electoral. También cómo está ese ambiente, cómo observa el panorama de elecciones. Para algunos parecieran que son muchos días y que se extiende, pero son menos de 50 y para otros ya es muy corto el periodo que queda para que se puedan realizar estas elecciones y las acciones que deberían tomarse pues deberían ser ya prontas. En ese caso, como usted mencionaba, si es un pacto, deberíamos saberlo pronto y no a 10 días, por ejemplo, de las elecciones o 5 o 4 días. ¿Qué opina usted de cómo está pues quizás estos días que restan para las elecciones y ese ambiente también, esa disposición desde el electorado de votar? Tú sabes que tú revisas la historia nuestra. En Venezuela normalmente se convocaba un proceso electoral presidencial, por lo menos con 6 meses de campaña. Y usualmente se hacía el acto de votación, de elección, en la primera semana del mes de diciembre, el primer domingo del mes de diciembre que correspondía al proceso. Eso permitía que pasaran 30 días entre el momento en el cual tú tenías un presidente electo y un presidente en ejercicio, porque se hacía la juramentación en el mes de enero. Este proceso es totalmente distinto, porque primero convoca un proceso con una campaña, formalmente hablando, de 20 días. ¿No? Segundo, lo hacen de una manera tal que, por supuesto, todo el resto de actividades que están allí se modifican y además crean un cuadro político complejo. Por ejemplo, se da la circunstancia de que el gobierno pierde y vamos a un periodo de 6 meses. Un periodo largo. Largo, muy largo, de negociación entre lo que significa el presidente electo y el presidente en ejercicio, en unas condiciones que ya sabemos las dificultades que están en Venezuela. Eso surge como producto de esa decisión de establecer un cronograma electoral de manera tan reducida y con unos espacios tan cortos. Es evidente que en Venezuela, para que esto pueda avanzar, tenemos que buscar la manera de que efectivamente entendamos que el proceso que se va a dar, que está montado de toda esta manera, pueda permitir llegar, como tú lo señalabas, mucho antes de 5 o 10 días antes, a los acuerdos, porque serían imprescindibles y necesarios y que desde mi punto de vista sería bien satisfactorio que todos pudiéramos asumir unos acuerdos donde estas cosas que ya comentamos se pudieran garantizar. Que el país supiera, suponte tú que desde la semana que viene, por decir cualquier cosa, que ya no se va a seguir modificando lo que tenemos como expectativa electoral, que los candidatos que están son los candidatos que van a continuar, salvo que alguno de ellos decida retirarse, que no va a haber decisiones ni del organismo electoral, ni del TSJ, ni va a haber otro tipo de sorpresas o de acciones sorpresas, inesperadas. pues, o de acciones inesperadas, sino que la cosa se va a seguir desarrollando como viene. Todo eso le daría tranquilidad al país y, por supuesto, evitaría todas estas cosas que todavía están en discusión sobre el tema de los centros de votación, los centros de votación de 1 y 2 mesas para los efectos de votar, las dificultades que implica poder construir todo esto y, por supuesto, sabemos que si esa parte no se tiene bien instrumentada, bien resuelta y con las garantías del caso, también el día de la elección se puede convertir en un día lamentablemente problemático, que ojalá no ocurra de esa forma, sino que se puedan tomar todas las previsiones en el tiempo necesario para que el tema de los testigos, los miembros de mesa, toda la estructura electoral que significa que se pueda votar ese día con tranquilidad, que no haya la necesidad, como en otros momentos, de tener que pegar el brinco de que vamos a la prórroga y entonces la prórroga son 6 horas, 7 horas más, que ya sabemos de qué se trata cuando se producen, sino que bueno, pueda el país votar de manera normal y tener sus resultados en el tiempo que se requiere, pues, como debe ser. Y que entonces, bueno, veamos, pues si el país mayoritariamente quiere tener un nuevo gobierno, bueno, se hace la elección. De nuestro punto de vista, lo más conveniente para el país es que gane la elección Edmundo,
González, que el gobierno que venga es un gobierno que garantice que no va a haber persecución, que no va a haber gente presa. Es decir, que no vamos a gobernar el país como ellos lo han hecho hasta ahora, sino de manera distinta y asumiendo las realidades del pluralismo que Venezuela tiene como tal. Para eso es imprescindible que haya diálogo, que haya conversación, que se pueda entender que lo más importante es Venezuela, no los intereses particulares de fulano Claro, pero o hasta de la mengano, fecha hemos visto que son esos intereses particulares los que van muy por los que han encima de los privado. intereses Por de eso los hay que venezolanos. insistir en que lo más importante es Venezuela. Lo más importante es que los venezolanos podamos recuperar nuestra tranquilidad desde el punto de vista político, que podamos recuperar la posibilidad de una economía que esté en condiciones de resolver los problemas que tenemos ahorita en Venezuela, que haya la posibilidad también que desde el punto de vista social se resuelvan los problemas, el salario, que sobre todo podamos tener la garantía de un país que le pueda decir a los 7 millones de venezolanos que tenemos fuera, bueno, los llamamos, los esperamos y vamos entre todos a reconstruir el país que necesitamos para poder vivir como queremos. Y que también esos factores influyen mucho en lo que hoy desde diferentes analistas y politólogos dicen que hay un ambiente de incertidumbre y que eso pues influye precisamente en esa intención del voto, aunque si bien se observa que pues hay esa intención de ir a votar, esa intención no se traduce precisamente en participación y que en ese elemento de la participación pues influye mucho el tema de cuáles son las preguntas que tiene el elector, de la incertidumbre de, ok, bien, cómo se va a desarrollar el proceso del 28, pero también qué va a pasar luego el 29 de julio y que parte de lo que usted decía, de esos acuerdos que puedan decir, bueno, va a haber el tema de una transición en paz, sin persecución y sin irse a los extremos. Como también es importante seguir avanzando en esos puntos. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? En este momento tenemos una circunstancia que había que seguramente comentarla en la pregunta anterior, pero que vale la pena dentro de esto que tú estás diciendo, que es que la mayoría del país asumió claramente que su instrumento de lucha es el voto, su instrumento de cambio es el voto. En el pasado teníamos un país donde se llamaba la abstención, donde el gobierno, su diseño era dividir y propiciar la abstención. Hoy esa parte del país abstencionista entendió que no es la abstención la forma de lucha y la dejó a un lado, sino que la forma de lucha democrática, constitucional, es el voto. Eso, por supuesto, entonces garantiza que haya una disposición totalmente distinta, donde las dudas que en el pasado estaban presentes, las amenazas, las intimidaciones, los actos violentos que se tomaban desde el campo oficialista y que estaban para estimular la abstención, en este caso la respuesta es algo así: hagas lo que hagas, yo voy a votar, que es la respuesta que el país está dando. Dentro de ese contexto, por supuesto, se habla de transición. La transición en Venezuela, al igual que en cualquier parte del mundo, es un proceso que no se puede tratar de armar antes. Tú lo que tienes que crear las condiciones para que se produzcan los cambios que haya que producir. ¿Cuáles son las condiciones? Que haya diálogo, que haya reconciliación, que haya respeto, que prive el interés de Venezuela, y eso va a ir dando la pauta para que la transición se vaya construyendo. Ninguna transición en el mundo, que ha habido no sé cuántas, se ha construido con acuerdos que a alguien se le metieron en la cabeza o con situaciones previas, sino que llegó el momento, bueno, entonces en el momento se le va dando paso a paso lo que haya que hacer para que esa transición se dé dentro de una filosofía que es así imprescindible, que es que haya diálogo, reconciliación, respeto y la disposición de trabajar entre Bien, y en todos. este panorama electoral nos va a decir luego de la pausa cuál sería ese momento perfecto para esas pautas de la transición. Ya venimos.